Uno, dos. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, qué gusto, hermanos, como les decía, poder volver a estar con ustedes y poder aprender de la palabra del Señor. Hoy me toca un libro, creo yo que de cada libro uno se va asombrando más y más y el Señor le va enseñando cada día para poder asemejarnos a la medida de nuestro Salvador Jesucristo. Y este libro no es una excepción, hermano. El libro de Nehemías, como usted puede ver en la parte de arriba, así se escribe en el idioma hebreo. El libro de Nehemías estaremos viendo hoy. La semana pasada nuestro hermano Jimmy estuvo comenzando con el libro de Esdras. Y Esdras y Nehemías son libros que dentro de la Biblia hebrea son un solo. Entonces el título, podríamos comenzar con esto, el título en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías forman un solo libro o un solo tomo. Estos dos, digo cuando en la Biblia hebrea Esdras y Nehemías forman un solo libro, porque en la Biblia de nuestro idioma aparecen separados. Tanto el libro de Esdras como Nehemías aparecen separados, pero dentro de la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías son un solo libro, valga la redundancia. También podemos ver que en la Septuaginta, Esdras es tomado como el libro de Nehemías, perdón, es tomado como Esdras B, conocida en algunas ocasiones como segunda de Esdras, como podríamos decir primera de Reyes y segunda de Reyes, primera de Crónicas y segunda de Crónicas y así. Entonces es conocido también en algunos casos en la Septuaginta como segunda de Esdras y conocida como Esdras B. Hablando un poquito del autor, en esta parte hay una gran discrepancia en algunos, bastantes eruditos. Hay muchos que atribuyen, como lo dijo nuestro hermano Jimmy la semana pasada, que se le atribuye este libro a lo que es Esdras. Él estuvo hablando de Esdras, pero también Nehemías, como ser parte, como son un solo libro, entonces también Nehemías viene a ser, Esdras viene a ser el escritor o el autor del libro de Nehemías. Pero muchos a través del tiempo han estado discrepando entre esto. Unos dicen que pudo haber sido que Esdras y Nehemías, los dos, habían escrito este libro, pero vamos a ver dentro del mismo libro, como fuera de él, que hay evidencias que nos van a mostrar quién de estos dos hombres fueron el que escribió el libro tanto de Esdras como el libro de Nehemías. Ya hemos sido claros que Esdras lo escribió Esdras, pero en el libro de Nehemías unos están discrepando en cuanto a esto. Entonces hay una gran discrepancia en el autor de este libro, debido a que a unos lo atribuyen a Esdras, como les decía, a través de que en la Biblia hebrea Esdras y Nehemías son un solo escrito. Además de esto, aunque gran parte de este libro fue claramente extraído de los diarios personales de Nehemías y escritos desde la perspectiva de Nehemías en primera persona, entonces ahí es cuando entra la discrepancia de que pudo haber sido un libro de dos autores, el caso de Esdras y el caso de Nehemías. Pero está este problemita en cuanto a lo que aunque los eruditos están diciendo. Pero si miramos dentro del mismo libro de Nehemías, si va conmigo a Nehemías,
nos muestra esto de que Nehemías en este libro habla de sí mismo en primera persona, como les decía, y hay algunos pasajes que nos muestran esto. Capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aparece también en el 7:5, si va conmigo al 7:5, que nos muestra aquí a Nehemías hablando. Dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro en la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así, hablando de Nehemías. Entonces, estos solo son 2 versículos de varios que el libro de Nehemías nos puede hacer cambiar la posición de que no fue Esdras, sino que fue Nehemías. Entonces, ¿por qué lo quiero decir, hermano? Porque van a encontrar en momentos, en algunos lugares, que algunos eruditos lo atribuyen a Esdras y en otros lugares se lo atribuyen a Nehemías. Pero el mismo libro nos da evidencia de que el autor de este libro, aún de Nehemías, es Esdras mismo. Como hemos visto, tanto la tradición judía como cristianas, como lo vimos anteriormente, la Biblia hebrea y aún la Septuaginta lo muestran así, lo atribuyen a Esdras como el autor. Encontramos 2 evidencias tanto fuera como dentro de la Escritura, 2 evidencias para llegar a la conclusión que Esdras fue el autor de tanto del libro de Esdras, en el español, hablando del español, tanto del libro de Esdras como del libro de Nehemías. Entonces, hay una evidencia externa que ya la hemos visto, y es que esta es que reconocen que Esdras y Nehemías eran originalmente un libro en lo que es la Biblia hebrea. Entonces, la evidencia externa del libro es que la Biblia hebrea lo muestra como un solo libro. También, asimismo, la Septuaginta lo pone como un solo libro. Entonces, esta es la evidencia externa del libro que nos muestra que Esdras fue el autor del libro, de este libro de Nehemías. Y aún lo que es la Vulgata así lo considera también, que Esdras fue el escritor del libro de Nehemías. La evidencia interna, hermanos, que nos da el mismo libro de Nehemías, la evidencia interna, esto es que miramos el tema continuo de la mano de Jehová haciendo su propósito o cumpliendo su obra para la reconstrucción de lo que era Jerusalén. El libro de Esdras, si ustedes recuerdan lo que nos decía nuestro hermano Jimmy, es que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción ¿del qué? Del templo. Y lo que es el libro de Nehemías se centra en la reconstrucción de lo que son los muros de Jerusalén y el establecimiento mismo de lo que es Jerusalén. Entonces, la evidencia interna del libro de Nehemías es esto. Podemos ver la mano de Jehová, la cual está dominando tanto lo que hay en Esdras como lo que hay en Nehemías, con el único fin de cumplir el propósito de restaurar a Israel y asimismo, hermanos, traer de regreso al pueblo de Israel a la tierra que él les había dado.
Entonces, la evidencia que nos da tanto lo externo como lo interno del libro de Nehemías, podemos llegar a la conclusión que el libro de Nehemías también lo escribió Esdras mismo. Y podemos decir lo que los judíos decían que Esdras en la Biblia hebrea era, Esdras y Nehemías son un solo libro como tal. La fecha, hablando un poco de la fecha, Nehemías fue escrito en algún momento por Esdras, y aquí ya podemos decir que es Esdras el que escribió, durante o después del segundo término de Nehemías. Ya vamos a hablar un poquito de esto, del segundo término de Nehemías, pero no pudo haber sido, hermano, no pudo haber sido después del año 40 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a esta conclusión? Bueno, el libro de Nehemías está algo dividido así. No digo que este es el bosquejo, más adelante vamos a hablar del bosquejo, pero para poder entender esto del segundo término de Nehemías, se puede decir así: el primer gobierno de Nehemías que está registrado de Nehemías 1, del capítulo 1 al capítulo 12. Y esto fue en el año 445 antes de Cristo. Y el segundo gobierno de Nehemías, que ya más adelante lo vamos a ver esto, es tan solamente el capítulo 13 de este libro, que está del 423 antes de Cristo. Entonces, la fecha de este libro está entre el 445 al 423 aproximadamente, lo que es la fecha del libro de Nehemías, o lo que es todo completo Esdras y Nehemías. Entonces podríamos decir que la reconstrucción de la nación, como lo vimos con nuestro hermano Jimmy, duró alrededor de 100 a 108 años, y esto es del 539 o un poquito antes del 538 hasta el 423 aproximadamente. Entonces, lo que sucedió de la reconstrucción del la reconstrucción de lo que fue todo Jerusalén, fue alrededor de 100 a 108 años para poder reconstruir lo que era Jerusalén en aquel entonces. Tanto lo que hizo Esdras en reconstruir el templo, y tanto lo que hizo Nehemías en reconstruir lo que eran los muros de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en Nehemías? En Nehemías el tema principal, podríamos decir que es la reconstrucción de los muros. Se enfoca en esto, hermanos. Enfoca en esto bastante, la reconstrucción de los muros. Todo el libro de Nehemías, si ustedes miran desde el capítulo 1, lo que Nehemías estaba pasando, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Quería informarse de lo que estaba pasando en Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Más adelante nos va a mostrar
lo que pasó Nehemías en su corazón al darse cuenta de lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces, desde el principio nos muestra esto, el problema de lo que estaba pasando con la reconstrucción de los muros, que Jerusalén estaba, hermanos, a expensas de todo, y que Jerusalén tuviera derribado los muros. Esto era una gran afrenta para muchos judíos que verdaderamente conocían lo que era la ley de Jehová en aquel entonces, porque esto era como, algunos dicen que esto era una humillación para el pueblo de Israel, el no tener los muros o el no tener a Jerusalén cercada con los muros. ¿Por qué razón? Porque esto les hacía vulnerables a toda clase de cosas, tanto de que los podían invadir otros reinos, tanto como que podían ser invadidos por pueblos paganos, pero no tan solamente para llevarlos a derrotarlos, sino aún para meterles cosas paganas dentro del pueblo. Entonces, por eso el corazón de Nehemías del versículo 4 y 5 se muestra la preocupación que tenía Nehemías, hermanos. Se muestra la preocupación de Nehemías. Entonces, entendiendo esto, el tema podríamos decir que es la reconstrucción de los muros. También así podemos decir que el propósito de esto nos muestra cómo Dios llevó a cabo su obra a través de la obediencia. El libro nos da esto también. Nos muestra cómo Dios llevó a cabo la obra a través de un hombre obediente, hermanos. A través de un hombre obediente, un hombre temeroso principalmente de Jehová, que este hombre es Nehemías. Un hombre temeroso de Jehová completamente. Entonces, y aparte de eso, nos muestra también, como decía, y vuelvo a repetir al hermano Jimmy, como decía el hermano Jimmy, la soberanía de Dios, hermanos, en todo esto. Porque aparte de que usa a este gran hombre, Nehemías, Dios está usando también a hombres impíos para poder hacer verdad la reconstrucción de lo que es Jerusalén. La soberanía de Dios se muestra absolutamente en todo este libro, hermanos. Que Dios usa también a este hombre fiel a la ley de Jehová, pero también usa a hombres infieles que no quieren nada con el Dios de Israel. Y lo podemos ver a través de esto, que en el versículo 5 del capítulo 1 en adelante, y 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice, mostrando el corazón de Nehemías, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El corazón de Nehemías estaba devastado al escuchar la información de lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces, del versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y aquí es donde nos muestra lo fiel que era Nehemías y lo que era también asimismo temeroso de Jehová y que conocía la ley de Jehová también. Versículo 6, esté ahora atento, dice Nehemías, tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces versículo 8 también nos da una demostración de lo temeroso que era Nehemías para con Jehová y lo que era celoso a la ley también.
Entonces, pero más adelante, hermanos, más adelante en el capítulo 2 nos muestra cómo Dios soberanamente, vuelvo y repito, soberanamente no solo usa a este hombre temeroso de él, sino que usa también impíos, gente que no tiene ninguna relación en cuanto al temor con Jehová. Capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Y de ahí en adelante, hermanos, nos muestra la soberanía de Dios al poder usar a este hombre infiel para poder proveer lo necesario para la reconstrucción de lo que era el muro de Jerusalén. Para proveer, Dios usa a este hombre fiel, pero también usa impíos para poder contribuir a la reconstrucción de lo que era Jerusalén en ese entonces. Todo el capítulo 2 nos muestra, el capítulo 2 del 1 al 10 nos muestra esto, hermanos, cómo Dios usa seres impíos o enemigos del pueblo de Israel para su propósito, su plan y su soberanía en todo momento. También usa a otros hombres para poder asimismo, hermanos, darle ánimo al pueblo de Israel para reconstruir el templo. Mire que es interesante. No solo busca a un hombre para que provea lo necesario, sino que aún pone a otros hombres para que el ánimo del pueblo de Israel se levante y puedan reconstruir lo que era el muro. Si ustedes recuerdan, nuestro hermano también decía que el corazón de muchos de los israelitas en aquel entonces estaba como que prefiero estar en este lugar y no ir a Jerusalén. Estoy más cómodo aquí en todo lo que tengo, no necesito otra cosa que ir a trabajar allá. No, estoy muy bien aquí. Pero aún así, Dios usa a estos hombres para que los hombres impíos den fuerza a los israelitas el ir a reconstruir lo que era el muro en aquel entonces. Entonces, Dios asimismo utilizó corazones malvados de los enemigos de Israel, mostrándonos, hermanos, que Él es soberano y que Él utiliza tantos seres temerosos a Él y aún aquellos que no le tienen para cumplir su propósito en todo lo que Él así lo desea. Los enemigos de Nehemías fracasaron no tanto como resultado, hermanos, de los éxitos de las estrategias de Nehemías, sino asimismo porque Dios había desbaratado el consejo de todos aquellos que no querían que Jerusalén fuera reconstruida nuevamente. Nehemías 4:15 nos da un poco de esto, pero el versículo 1 dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, hablando de los enemigos que no querían que Jerusalén fuera reconstruida nuevamente. Pero en el versículo 15 nos muestra que Jehová desbarata los consejos de estos enemigos que no querían que los muros de Jerusalén fueran reconstruidos. Dice el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, el corazón
de los israelitas fue fortalecido al ver que Dios estaba en control de todo eso. Al ver que Dios soberanamente había utilizado a estos enemigos para poder hacer que el pueblo de Israel, los judíos, pudieran tomar ánimo para reconstruir lo que eran los muros en ese entonces. Dios usó la oposición de los enemigos de Judá para llevar a su pueblo a buscarle de corazón, hermano. Esto no solo era tan solamente reconstruir un muro, hermanos. No era tan solamente eso, sino era el regreso del pueblo de Israel a su Dios. Era esto también. Era que el pueblo de Israel iba a regresar de todo su corazón a Jehová de los ejércitos en aquel momento. Entonces Jehová utiliza esto para que el pueblo de Israel regrese a sí mismo a las manos de su Creador y de su Dios. Entonces, como le decía, aquel no lo podríamos tomar como un bosquejo, pero si puede tomar un bosquejo, este sería uno de ellos. El bosquejo lo podríamos ver de esta manera, como lo vimos con nuestro hermano Jimmy en la vez pasada también, y que se me adelantó. Dijo que lo que es el libro de Esdras y Nehemías se podría dividir en tres maneras. El primero sería el regreso bajo Zorobabel del capítulo 1 al capítulo 6 en el libro de Esdras. El segundo regreso bajo Esdras del capítulo 7 al capítulo 10. Y el tercer regreso lo podemos ver bajo el libro de Nehemías del capítulo 1 al capítulo 13. Ahora, dentro de esto también podemos ver un bosquejo tan solamente del libro de Nehemías en español. Podríamos ver un bosquejo tan solamente del libro de Nehemías, tan solamente, y se podría tomar así. Tomémoslo de esta manera: el tercer regreso bajo Nehemías del capítulo 1 al capítulo 3. Pero los subpuntos de este bosquejo de Nehemías podríamos tomarlo como el A, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, del capítulo 1 al capítulo 6. El B, podríamos ponerlo como el regreso del tercer remanente bajo el liderazgo de Nehemías, capítulo 7. El C, la renovación del pacto de Dios con el pueblo de Israel, el capítulo 8 al capítulo 10. Y podemos en el D, el reasentamiento de Jerusalén del capítulo 11 al capítulo 12. Y en el E podíamos ponerlo como las reformas de Nehemías en el último capítulo 13. Este podría ser un bosquejo, pero el bosquejo más fácil podría ser lo que anteriormente le dije: los tres regresos del pueblo. Primer regreso bajo Zorobabel, segundo regreso bajo Esdras y el tercer regreso bajo Nehemías. Si tomamos como un solo libro Esdras y Nehemías, como así lo toma los judíos. Personajes claves en este libro de Nehemías, hermanitos. Personajes claves en el libro de Nehemías, podemos hablar de, si lo decimos así, en dos grupos: Nehemías, que es el personaje más sobresaliente en este libro, y el segundo, el liderazgo múltiple que se mira en el libro de Nehemías. Ya voy a explicar un poco de esto cuando hablamos del liderazgo múltiple en este libro. Aunque el pueblo y su liderazgo múltiple jugaban un papel secundario en el libro de Nehemías, de hecho, esto se destaca en el capítulo 3, que este liderazgo múltiple era algo secundario, donde Nehemías ni siquiera es mencionado en este capítulo.
Nehemías no es mencionado en este capítulo 3. Luego en el 7:6 o en el 12:26, Nehemías casi desaparece del escenario. Nehemías, aún por ser el personaje clave del libro, hay varios lugares donde Nehemías no aparece por ningún lado, pero aparece este liderazgo múltiple en este libro. Un liderazgo que fue clave para la reconstrucción del muro y asimismo para poder guardarse de los peligros de los enemigos que querían combatir con ellos cuando el muro estaba siendo reconstruido. Entonces, estos líderes pues se nombran tan solamente en el capítulo 3, en el 7:6 y en el 12:26. En estos capítulos son mencionados estos hombres o este grupo de líderes del pueblo de Israel. En el evento culminante del libro, el pueblo y el liderazgo múltiple, que hablamos de los personajes, y Nehemías aparecen juntos en el escenario para la dedicación de la muralla. Aquí Nehemías aparece ya en los otros capítulos y versículos, pero en el capítulo 12, versículo 27 al 43, ya ahora se unen nuevamente Nehemías y este grupo de líderes para lo que era la dedicación de la muralla en aquel entonces. Un versículo clave que podríamos tomar sería Nehemías capítulo 4, versículo 6. Si va conmigo a este capítulo, y dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El propósito del libro era la reconstrucción de los muros. Entonces, este es uno de los versículos claves, aunque también se podría tomar como unos capítulos claves lo que es el capítulo 8 al capítulo 10, hermanos. Lo que es la renovación del pacto de Israel con Jehová. Esto podría ser también otro de los capítulos clave o versículos clave dentro de este libro de Nehemías. Entonces, entendiendo un poco esto, hermanos, la reconstrucción, si ustedes miran del capítulo 1, Nehemías su corazón es abatido, él es entristecido a través de escuchar que los muros de Jerusalén están destruidos. Todo el capítulo 1 nos muestra esto, la devastación de Nehemías y de lo quebrantado que estaba Nehemías por saber de lo que estaba pasando el pueblo de Jerusalén en aquel entonces. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué representaba la reconstrucción de los muros en aquel entonces, hermanos? ¿Qué representaba la reconstrucción de los muros en aquel entonces? Bueno, esto solo nos puede decir que la reconstrucción de los muros, o lo que Nehemías hizo en aquel entonces, no solo protegía a Jerusalén de la invasión de otros pueblos, ya que ya habían sido llevados cautivos por varios pueblos. Entonces, no tan solamente esto, sino que también quitaba al pueblo judío la vergüenza que tenía el pueblo por no tener las murallas en aquel entonces. Esto era una vergüenza, hermanos, para este pueblo, el no tener las murallas que los cubrían como los demás pueblos. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 3, volviendo a lo que Nehemías decía:
Si va conmigo al capítulo 1, versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Es decir, el pueblo estaba devastado también a través de esto. También lo podemos ver en el 2:17, y dice: y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces esto era algo devastante, hermanos, no solo para Nehemías, sino para todos aquellos que conocían verdaderamente la ley de Jehová y que eran temerosos de la ley de Jehová, o los que estaban aún, hermanos, bajo el temor de Jehová, porque muchos, como lo vimos en Esdras, muchos de ellos no querían regresar, hermanos. Muchos de ellos estaban felices bajo el reino que los había llevado cautivos. Ellos estaban bien. Entonces no tenían esta afrenta que tenían muchos o otros que estaban devastados a través de esto. Entonces también la reconstrucción de los muros simbolizaba una separación del mundo pagano, hermanos. Esto también representaba la reconstrucción del mundo, el poderse separar de todo aquel mundo pagano. Y como lo vimos en Esdras también, las 10 tribus habían caído en pecado en haberse unido contra pueblos paganos y habían llegado en este gran pecado. Lo que fue la tribu de Judá no cayó en este pecado gracias a la soberanía de Dios y también al cuidado que tenía nuestro Dios para que de la tribu de donde iba a venir la descendencia de nuestro Salvador no fuera contaminada en aquel entonces. Entonces, la reconstrucción del mundo hacía esto, hermanos. Hacía que el pueblo de Israel o Jerusalén fuera separada de lo que eran los pueblos paganos. Esto lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 19 al 20. Esto lo podemos ver ahí. También asimismo podemos ver que lo que representaba la reconstrucción de los muros era honrar también a Jehová como el templo, lo que era el templo de Jerusalén, honrar el templo como casa de Jehová, y asimismo, obedeciendo la ley, el pueblo se edificaría también como casa de Jehová en aquel entonces. Entonces era sumamente importante que no solamente fuera reconstruida la casa de Jehová o el templo, sino que también las murallas o los muros fueran reconstruidos. Era sumamente importante en aquel entonces, hermanos. Entonces podemos decir que esto de la reconstrucción del templo traía lo que era una separación del pueblo de Jerusalén con los demás pueblos paganos, y asimismo les quitaba la vergüenza y la afrenta que tenía el pueblo en aquel entonces. Y por último, no la menos importante, que el pueblo de Israel volvía a ser casa de Jehová en aquel momento. Entonces, ¿qué podemos aprender de este libro, hermanos? ¿Qué podemos aprender de este libro? Ya algo para nosotros, porque sí es cierto, miramos la soberanía, miramos el poder de nuestro Dios en todo esto, miramos cómo Dios viene preservando también el pacto que le hizo a Abraham desde Génesis hasta aquí, pero miramos también la mano de Dios y los propósitos también que Dios puede tener para con nosotros, hermano. Porque no tan solamente el Nuevo Testamento trae aplicaciones a nuestra vida, sino que aún todo el Antiguo y el Nuevo Testamento son aplicables para nosotros como la iglesia de Jehová, como la iglesia del Dios de los cielos.
podemos aprender de este libro que Esdras y Nehemías muestran que Judá seguía siendo el pueblo de Jehová. También podemos ver que para triunfar tenían que cumplir con el culto a Jehová en el templo. Era necesario que el pueblo fuera a adorar a Jehová al lugar que él así lo había demandado. Y esto lo podemos ver en el capítulo 10. Si va conmigo a Nehemías 10, vaya conmigo a Nehemías 10, capítulo 10, versículo 32 al 39. Y dice así: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siglo para la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces más adelante también nos va dando información de lo que ellos iban a hacer para que lo que era el templo o donde iban a ir a ofrecer adoración y sacrificio fuera algo para todo lo que era el pueblo de Israel. Entonces versículo 34 dice: echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Entonces, hacer esto, hermanos, era que el pueblo estaba volviendo a Jehová. El hacer esto era una muestra de esto, que el pueblo estaba volviendo a Jehová para poder honrarle y darle adoración a través de esto. Entonces, también así podemos aprender podemos aprender a obedecer, o que ellos obedecieron a la ley de Moisés. Nehemías 1:5 y aún capítulo 9, Nehemías 5, 9 al 11. También así podemos aprender de este libro que mantenerse separados de las influencias paganas de los pueblos que los rodeaban, que el pueblo debía alejarse de estos pueblos que tan solamente traían pecado y alejamiento al pueblo de Jerusalén para con su Dios. Una aplicación para nosotros, hermanos. Así como Jehová demandaba para el pueblo una entrega total a Él, Dios así nos ha demandado a nosotros, igual a nosotros, nos ha demandado una entrega total, hermanos, a amarlo, a poder entregarnos completamente a Él. Marcos 12:30 nos dice esto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El regreso de el pueblo de Israel a reconstruir todo esto, hermano, era un regreso a amar a Jehová y asimismo a entregarse también a lo que era a su Dios con todo. También así como Jehová demanda obedecer a la ley de Moisés a este pueblo, a nosotros nos han mandado y nos ha animado también así, hermanos, a someternos a toda lo que es su palabra, a toda lo que es su palabra. Y a la misma vez recibiremos recompensa a ese sometimiento de su palabra, hermanos. Como el Salmo 1, versículo 1 en 3 en adelante, nos muestra: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si el pueblo de Israel hacía esto, hermanos, el Señor iba a estar con ellos. Y esto es también para con nosotros. También para con nosotros el Señor, a través de nuestro sometimiento a su palabra, el Señor siempre, hermanos, siempre nos bendice cuando nos sometemos a ello y estamos bajo el temor de su ley.
Entonces, mantenerse separados de las influencias de paganas de los pueblos que los rodeaban. El Señor demandaba esto también para ellos, y para nosotros no es distinto también, hermanos. El libro de 2 Corintios 6, 14 al 16 nos muestra también esto, que nosotros, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios lo dijo en su momento. Y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, el pueblo de Israel, la reconstrucción de los muros traía esto, hermanos, una devoción total a Jehová, su Dios. Y el alejarse de estos pueblos y no tener compañerismo con ellos, y para nosotros no es distinto también, hermanos. Pero normalmente, como decía nuestro hermano la vez anterior, preferimos estar mejor con lo que el mundo nos presenta, acomodados, fáciles, sin ningún problema, pero el poder ofrecernos, el poder de vivirnos, hermanos, por servir al Señor, eso no es una prioridad para muchos, decía nuestro hermano. Y así estaba el pueblo de Israel, y nosotros no somos distintos a ellos muchas veces. A veces tenemos otras prioridades, nos invitan a una fiesta para hacer algo, y en vez de venir a la iglesia, tener el compromiso de poder estar aprendiendo del Señor, preferimos hacer otras clases de cosas. Nuestro corazón es más llevado a eso. O aún también, como Santiago 4 mismo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pueblo de Israel estaba en esta posición y no era distinto a nosotros, hermanos. Y por eso debería de ser un ánimo para poder ver la soberanía de Dios en este libro para con el pueblo de Israel, pero también que es una demostración a nosotros cómo deberíamos devolvernos a nuestro Dios. ¿Cómo deberíamos devolvernos a nuestro primer amor? ¿Cómo deberíamos de hacernos? Y asimismo mostrar que la infidelidad, hermanos, de nosotros, cada momento puede llegar a traer consecuencias también, así como le trajo consecuencias al pueblo de Israel. Oremos, hermanos, en esta noche. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por este maravilloso libro de Nehemías, Señor, que es un solo compendio con el libro de Esdras. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos anima, nos consuela, Padre, y aún asimismo nos exhorta, Señor, a poder serte fiel, a poder amarte, a poder, Señor, entregarnos completamente a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor. Que tú no permites, Señor, lo que es a alguien tibio. O eres, Señor, dices en tu palabra, o eres frío o eres caliente, pero no permites nada más, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a ti, a poder ver, Señor, que tú cumplirás tu propósito con tus escogidos, que tú cumplirás, Señor, lo que tú hacías demandado para con nosotros, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por dejarnos tu palabra para poder disfrutarla, para poder obedecerla y para poder ponerla por obra, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.